Vamos a la clase. Pongo a grabar. Tema 6, ondas, óptica física y geometría. Aquí están los contenidos. Nosotros vamos a ver hoy desde ondas 6.1, 6.2 y 6.3. Y como les dije hace rato, el tema de ondas electromagnéticas lo vamos a desarrollar la semana que viene. La bibliografía que vamos a seguir es el Física, Giancoli, para esta primera parte, el volumen 1. Comienza este tema en el capítulo 11.7, donde habla de movimiento ondulatorio. Aquí tengo la foto de Física de Giancoli, sexta edición, pero pueden tener otras anteriores sin problemas, mientras esté desarrollado la temática. Vamos a los ejemplos de ondas. ¿Qué significa una onda? ¿Qué es una onda? Aquí tenemos una persona hablando, como yo estoy hablando ahora, y ustedes escuchando. En el medio no es tan simple, ¿no? Porque mi voz es captada por un micrófono y llevado por la red de internet hasta la computadora o celular de donde ustedes están escuchando, y bueno, de ahí sí es emitida después una voz y es captada por el sensor que tienen del sonido, que es el oído, ¿sí? Aquí tenemos, fíjense, una gota que cae en una superficie de agua. La gota al caer produce una perturbación, un cambio en la superficie del agua, y este cambio, ¿sí?, se traslada sobre esa superficie, haciendo que las partículas de esa superficie vibren, en este caso, podríamos decir perpendicularmente a la superficie. Pero fíjense que estas gotas que están aquí, en este lugar, no son las que se mueven y se desplazan. Lo único que hacen es vibrar o variar su posición vertical en la posición donde se encuentran. Pero no es que viaje, no es que se mueva, no es que se desplace la materia. En el caso de las bolas de mar, también podríamos considerar un ejemplo de onda, pero el movimiento, fíjense, es un movimiento de va y ven, ¿sí? Entonces, tiene un movimiento un poco más complejo que la sola vibración vertical. En este otro caso tenemos un aparato que es capaz de emitir ondas electromagnéticas para que tengamos internet, lo conocido como Wi-Fi o Wi-Fi. Es un ejemplo de onda electromagnética. Y entre estas varillas, que son las antenas, y la computadora o el celular, no hay ningún cable que los conecte, ¿sí? No hace falta que se conecte esas antenas o ese aparato con una norma, por ejemplo. Aquí también tenemos un emisor que emite ondas, ¿sí?, y puede ser reflejada por un satélite o reenviada por un satélite, o directamente reflejada en la atmósfera y recibida aquí por una fuente de recepción, alguna antena o algún aparato de radio, etc. Y aquí tenemos las luces que se producen en el polo norte o en el polo sur, ¿sí?, y debido a que, como explicábamos en el campo electromagnético, que las partículas de alta energía que llegan desde el Sol
son desviadas hacia los polos y ahí se frenan. Cuando se frenan, emiten ondas electromagnéticas que si están en el rango de lo visible, las podemos ver. De este tema vamos a estudiar más en la segunda parte de la teoría. Entonces, en general, lo que estamos viendo es que se está transmitiendo algo, alguna forma, en el caso, por ejemplo, de las ondas aquí en la superficie del agua, o hay algo que se transmite y no lo vemos, como las ondas electromagnéticas, algo que sean en el campo visible, como dijimos, o en este otro caso, cuando hablamos, se transmite ese sonido que llega a nuestros oídos. Entonces, en todo ello tenemos la transmisión básicamente de energía, sin transmisión de materia. Entonces, ¿qué es una onda? Una onda está básicamente explicado como una perturbación que uno efectúa, por ejemplo, esto es una cuerda o soga, de una determinada densidad de masa, de manera que uno puede moverse, o puede mover un extremo, ¿sí? Aquí donde al mover el extremo producimos la perturbación o el cambio, la vibración, por ejemplo, en esta dirección y sentidos, ¿sí? Y ese cambio, esa perturbación que hay, que consiste en este pulso, puede viajar a lo largo, ¿sí?, de la onda, de la soga, como estamos viendo por aquí. Ese desplazamiento, fíjense, no es que la punta de la soga donde nosotros producimos la perturbación se vaya avanzando hasta llegar al extremo, hasta el otro extremo, no. Lo que avanza es la forma, ¿sí? Y si nosotros tenemos varias veces que efectuar esa perturbación, tendríamos diversas formas que están avanzando. Entonces, no hay transmisión de masa. Lo que hace la onda es transmitir energía. En este caso, como es una sola perturbación que efectuamos, es un pulso. Podemos tener muchos pulsos, que también pueden ser de manera periódica. En ese caso tendríamos una onda, ¿sí?, o un tren de onda, que vemos en la tabla. Entonces, esa perturbación es el cambio de alguna propiedad que tenga aquí la cuerda, por ejemplo, en este caso para deformarse, podemos decir que es elástica, entonces se deforma y esa deformación es la que se va transmitiendo durante toda la zona. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un sismo, se produce una perturbación, y esa perturbación es la que se transmite a lo largo de la corteza terrestre y se da en la superficie. Entonces, como es una sola perturbación, hablamos de pulso. Y es una perturbación que se transmite en un medio material como es la corteza terrestre. Si en vez de tener una sola vez un pulso, haber efectuado la perturbación, la variación de la posición del extremo de la soga, una sola vez, como en este caso, tenemos un pulso. Y si lo hacemos varias veces, y cada cierto tiempo que se repite, lo que vamos a tener es que se propaga de esa forma, en este caso hacia la derecha, y fíjense de nuevo, eso no significa que el extremo de la soga, donde estamos nosotros produciendo la perturbación o la variación de alguna propiedad. Profe, ¿Sí? se le escucha como que va bajando el volumen, yo no le escucho muy bien. Ah, bueno, ahí me acerco más al micrófono. Bueno, gracias. Bueno. Entonces, volvamos a la onda continua, que sería una sucesión de pulsos, y si esos pulsos, aparte, se producen cada cierto tiempo, lo que tendríamos es una onda, aparte de continua, periódica, ¿sí? Entonces, la oscilación de nuevo está aquí en un extremo, y esa oscilación es la que se traslada a lo largo de la soga o de la cuerda. De nuevo, como comentaba,
no transmite materia, solo transmite la energía. Clasificación de las ondas según la dirección de propagación. O sea que tenemos distintas formas de propagación de la onda y también de vibración. La primera onda que vamos a ver es la transversal. Un ejemplo está aquí, en la soga que estábamos viendo, cómo producimos la perturbación y la forma que tiene la onda, fíjense, produce una vibración de esta manera y la propagación es en el eje horizontal, mientras que la vibración se produce en el eje vertical. ¿Sí? O sea, aquí producimos la oscilación que viaja de manera perpendicular. Entonces, la dirección de vibración es en el eje Y y la dirección de propagación y sentido es en el eje X positivo. Esto es lo que recibe el nombre de onda transversal. Con respecto a otro tipo de forma de propagación, seguimos teniendo, por ejemplo, que se desplaza la onda en el eje de las X. Pero fíjense, esto es un resorte. Entonces lo que vamos a hacer es comprimir el resorte, o sea que le producimos aquí una perturbación de manera de comprimir y después nos volvemos para atrás y descomprimir. Entonces hacemos una oscilación paralela al desplazamiento de la onda que también coincide con el eje X. Entonces lo que tenemos es una vibración paralela al eje X y una propagación paralela también al eje Y. Entonces, ¿qué efecto tiene esto? En el resorte, donde se puede ver este movimiento de vaivén que hacemos, lo que produce es zonas de compresión, como la que está aquí marcada, aquí, aquí, y zonas de rarefacción, donde no habría una compresión fuerte. Una zona, si fuera aire, hablaríamos de enrarecimiento, sino directamente de rarefacción, o sea, como que las partículas no se encuentran muy amontonadas como ocurre, o próximas como ocurre en las zonas de compresión. Entonces lo que avanza, ¿qué es? La compresión y en el medio la rarefacción. Entonces sería una onda, entonces longitudinal. De nuevo, estamos viendo en una soga y en un resorte. Estamos viendo ondas en un medio material. Otro ejemplo de onda longitudinal. Aquí tenemos un bombo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es golpear esta superficie del bombo, oscila la superficie del bombo, y lo que hace es comprimir el aire que se encuentra a su alrededor, y esa compresión, ese vaivén que produce la superficie de los bombos, se extiende de manera de propagarse. Entonces tenemos de nuevo zonas de compresión y zonas de expansión, rarefacción, ¿sí? Y cuando, miren, esto es cuando el bombo, la superficie se estira, y aquí cuando se estira, pero para el otro lado, en sentido contrario, de manera que la superficie del bombo hace un vaivén, va y viene. Entonces aquí sí, con la zona descomprimida, y ya la zona comprimida pasó a la siguiente posición. Pero estas zonas comprimidas, ¿qué son? Son partículas de aire que se están juntando más. Eso es todo, están comprimidos ahí el gas, en este caso el aire de la atmósfera. Y en las zonas donde está descomprimido, las partículas están a mayor distancia. Entonces, ¿qué pasa con una partícula del aire? ¿Qué movimiento hace? Hace este movimiento de vaivén para un lado y para el otro, alrededor de una posición de equilibrio. No es que avance la partícula y siga adelante, no. Si bien la onda avanza en este sentido, la partícula oscila de esta manera.
Y esta zona de compresión y rarefacción podemos expresarla y de esta manera. Lo que varía, como dijimos, aquí se amontonan las partículas y ahí no están tan amontonadas. En esas zonas donde hay muchas partículas juntas, aumentó la densidad del aire. Y en las zonas donde no están comprimidas, disminuyó. Entonces podemos representar cómo, de acuerdo a la posición en el eje X, por ejemplo, de acuerdo a la posición en el eje X, podemos representar cuáles son las zonas en donde está comprimida, y de manera que en el eje Y lo que estamos representando es densidad. Me está representando que aquí la densidad es alta, aquí es nula, ¿sí? Y aquí disminuye, cambia de valores bajos, ¿sí? De manera que, de nuevo, no es que la partícula esté haciendo este movimiento de subir y bajar, no, solo estamos representando densidad, una forma de representar la onda, ¿sí? A través de una propiedad que es la densidad. Seguimos viendo los ejemplos. Aquí a la izquierda tenemos una onda transversal. Fíjense la partícula, esta partícula, sube y baja, ¿sí? Y la transmisión de la onda es hacia la derecha. Aquí también tenemos otro ejemplo, donde la vibración es perpendicular al desplazamiento. Este es un ejemplo de una onda sísmica, una onda S, que posiblemente ustedes hayan visto en fundamentos de la Tierra. Y aquí tenemos lo que estábamos viendo, una soga. La perturbación consiste en que una partícula de esa cuerda sube y baja alrededor de su posición de equilibrio, ¿sí? Y esa variación es la que se traslada a lo largo de la zona. Aquí es un pulso, y aquí es un tren de pulsos periódicos, lo que hace que la soga tome esta forma. Por eso que se llaman ondas, ¿no? Aquí tenemos un diapasón. El diapasón puede vibrar, como lo vemos. Se acerca y se aleja en su llama, es un metal. Y lo que hace es comprimir y descomprimir las partículas de aire. Y eso es lo que estamos viendo. Y el diapasón se usa para calibrar instrumentos musicales. Por ejemplo, el piano o una guitarra. Y aquí tenemos un sonar, un radar. El barco emite las ondas, ¿sí? Se reflejan, rebotan en el fondo y vuelven. Y esto le permite, por ejemplo, al radar cuál es la posición con respecto al fondo, al barco, mejor dicho, cuál es la posición con respecto al fondo del océano, y si en caso va disminuyendo la profundidad, bueno, va siendo advertido en función del tiempo que demora la onda en emitirse, que se emite, rebota y vuelve. Entonces las ondas tienen muchísimas aplicaciones en la vida diaria. De acuerdo al medio que se propaga la onda, dijimos que podemos hablar de ondas mecánicas, que necesitan un medio material para propagarse, el aire, en el caso de la onda sonora, una soga, el agua, en el caso de una onda en la superficie de un lago, supongamos, o una onda sísmica que se da en la corteza terrestre. En este caso tenemos un gráfico de las ondas P, ondas S, ¿sí? Que son ondas de tipo sísmico, que se trasladan, se transmiten en la corteza terrestre, y estas ondas han permitido determinar cómo es la corteza. Y el otro tipo de ondas son las electromagnéticas.
Las ondas electromagnéticas no les hace falta medio material para trasladarse, para propagarse, para avanzar. Ese es un ejemplo, el del Sol, que me está radiando permanentemente, son ondas electromagnéticas, y desde el Sol a la Tierra, a la atmósfera, llegan sin necesidad de que haya un medio material, se transmiten por el vacío. Y una vez que llegan a la Tierra, pueden transmitirse por materiales de tipo transparente. Ese tema lo vamos a analizar cuando vamos a la óptica física y a la óptica geométrica. Por ahora nosotros nos vamos a concentrar en las ondas transversales y ondas longitudinales, dos ejemplos de ondas mecánicas, ¿sí? Lo que sí me interesa que vean en la onda electromagnética como adelanto, fíjense cómo vibra, aquí se habla de campo eléctrico, si el campo eléctrico oscila. Nosotros ya vimos lo que es campo eléctrico. Entonces fíjense cómo oscila el campo eléctrico y cómo oscila el campo magnético, que es justo perpendicular. En este caso, esta onda electromagnética avanza en esta dirección. Entonces, la vibración del campo magnético es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Conclusión, la onda electromagnética es una onda transversal. ¿Sí? Ahora vamos a analizar el tipo de onda, pero según el plano de vibración. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un resorte largo. Miren las dos cosas que podemos hacer con un resorte. Si movemos nuestra mano de vaivén paralela a la dirección de propagación, lo que tenemos es una onda longitudinal, y el efecto es que hay zonas de compresión como esta, que es el impulso, y esta compresión avanza a lo largo del resorte. Hay un jueguito, ¿no? Con resortes de plástico, están hechos de material plástico, y bueno, podrían, si ustedes disponen de ese jueguito o algún amiguito por ahí en el barrio lo tiene, ¿no? Entonces ustedes pueden colocar en forma perpendicular al piso el resorte y hacerlo oscilar paralelo a la dirección que tiene el resorte. Y van a ver cómo se comprime y se descomprime. Pero también lo que podemos hacer es, fíjense, moverlo de un lado hacia el otro en forma perpendicular, de manera de obtener esta forma en el resorte, y esa forma es la que avanza a lo largo, se proyecta, ¿sí? De manera que lo que hace una partícula de aquí es subir y bajar, ¿sí? Si este es el punto, digamos, de equilibrio, lo que hace es este movimiento, y con este movimiento perpendicular a la dirección de traslación tenemos una onda transversal. Ahora, en este caso, como se mueve en una sola línea, decimos que es unidimensional. También tenemos las ondas que se propagan en la superficie, si es la bidimensional, y por ejemplo, si prendemos un foco en la habitación, tenemos un ejemplo de onda tridimensional. En ese caso serían las ondas electromagnéticas, que avanzan en todas direcciones, ¿sí? De esta manera, ocupando todo el espacio que nos rodea, todo el volumen que nos rodea. Aquí tenemos una soga, ¿sí? Que está, digamos, aislado, separado una porción de esa soga, y lo que se está haciendo es alguna perturbación en uno de los extremos, entonces la soga va produciendo este movimiento de vaivén, de traslación. Supongamos que tomamos una foto en cualquier instante, hay puntos que no se mueven, en ese caso decimos nodos, y puntos que alcanzan su máximo valor a medida que avanza, tenemos antinodos. Entonces tenemos un fenómeno donde podemos analizar, ¿sí? En la posición que tiene la soga en distintos instantes de tiempo. Entonces podemos decir
que la posición que va teniendo en el punto de esa soga van a depender de la variable x y de la variable y. O sea que tenemos una función de dos variables. En este caso, tenemos una perturbación que es periódica y que tiene una forma conocida, porque lo que estamos viendo es que se parece a una función trigonométrica como el seno o el coseno. Entonces, podemos representar, ¿sí?, una onda y cómo viaja esa onda a lo largo del tiempo en el eje X a través de una expresión sinusoidal o cosenoidal. Entonces, nosotros podemos decir que la onda es una función de la variable x y del tiempo, que la podemos representar con la función seno, ¿sí?, por la forma que tiene, multiplicada por una constante a que representa la amplitud de la onda, ya vamos a ver un poquito más, y el argumento del seno es kx menos omega por t. Abajo ya tenemos una onda, que está, el eje horizontal es x en metro, y el eje vertical podemos representar también en metro. Entonces nuestra perturbación, nuestra fuente aquí de perturbación, que puede ser nuestra mano, hace este movimiento de va y ven, ¿sí? Movimiento armónico simple se llama desde el punto de vista físico. Y esta perturbación perpendicular al eje X viaja a lo largo de la soga, dándole a la soga esta forma, ¿sí? Entonces, esta perturbación, esta forma, este pulso es el que viaja, la forma viaja a lo largo del eje X en el tiempo. Yo puedo hacer esto, yo puedo sacar una foto a esta forma y estoy en un instante de tiempo fijo y estoy viendo cómo cambia la posición que tiene cada partícula de la soga, si esta es la soga, el eje X es la soga. Entonces fíjense que esta partícula en esa foto subió hasta este punto, mientras que una partícula de al lado en esa foto se encuentra aquí, un poquito más abajo de la altura máxima. Entonces esa altura máxima recibe el nombre de amplitud, más A, y abajo, hasta el valor menor, mínimo, menos A. Entonces, entre esos intervalos, y aquí tenemos el 0, que sería la posición de la soga sin moverse, ¿no? Entonces, la perturbación se produce entre más A y menos A. La unidad de la amplitud se mide en metros. Yo puedo haber usado la función seno o puedo haber usado también la función coseno. Depende de cuál es la expresión que me interesa dar para poder explicar esa propagación de la onda. Y aquí tenemos entre paréntesis el argumento del seno es K por X menos velocidad angular, omega por tiempo. K, este K recibe el nombre del número de ondas. Y la frecuencia angular, ¿sí?, es 2pi sobre el periodo. Y aquí el número de onda es 2pi sobre lambda. Lambda recibe el nombre de longitud de onda. ¿Cómo medimos la longitud de onda? Si este es el eje X, o sea, estoy midiendo a lo largo de la soga, entre un punto y otro que se vuelve a repetir, decimos que tenemos una longitud de onda. Supongamos que ahora tomo este punto, entonces tengo que buscar el próximo punto que tiene exactamente la misma altura, la misma posición. Entonces mido entre esos dos extremos y ahí tenemos ahí la otra longitud. Entonces la longitud de onda es la distancia entre dos puntos que tienen exactamente la misma posición, en este caso de la zona. Mientras que t, el periodo, es el tiempo que tarda en repetirse esa posición. Pero ahí la estoy evaluando en la unidad de tiempo. No estamos teniendo
en este gráfico el periodo graficado. Lo único que podemos decir, ¿sí?, que si esta onda avanza con una velocidad v, la velocidad de propagación de la onda, si esa velocidad v la podría llegar a calcular o a relacionar con la longitud de onda y con el periodo. O sea que la longitud de onda, fíjense que es una distancia, es la distancia recorrida por la onda cuando avanza a una velocidad v un periodo de tiempo t. Entonces uno podría decir que v es lambda porque, que v lambda, tengo que poner aquí porque yo estoy midiendo distancias. Entonces lambda es la longitud de onda, que la distancia entre dos puntos que se repiten, que es lo que acabamos de decir, es igual, ¿sí?, esta es la distancia, a velocidad por el tiempo. ¿Qué tiempo? El periodo. Yo recién les escribí B. Si B la despejamos, será la longitud de onda sobre el periodo. Estamos suponiendo entonces que la velocidad es constante. Volvamos a nuestra frecuencia angular, que es 2 pisos del periodo. La frecuencia, el otro elemento que ya lo vamos a ver en un rato, es la frecuencia. La vamos a poner con la letra F, también se la representa con la letra Nu del alfabeto griego. Es la inversa del periodo. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí en la frecuencia angular, tenemos 2 pi sobre el periodo. 1 sobre el periodo es la frecuencia, por lo tanto podemos poner 2 pi por la frecuencia. Ya vemos las unidades. Seguimos con los parámetros. Entonces, aquí tenemos el avance de la onda hacia la derecha. Esto tranquilamente puede ser una soga, una onda mecánica, que se transmite en una cuerda hasta aquí. Entonces, de nuevo, esta soga hace que esta partícula ascienda hasta este punto y descienda. Otro puntito en otro instante de tiempo puede hacer este movimiento. Y así sucesivamente. O sea que esto, ¿sí?, estamos hablando aquí de longitud de onda, por lo tanto esto es X en metro. Y en el eje vertical vamos a tener el eje Y, también el metro. Y desde 0 hasta ese máximo valor, o de 0 hasta el mínimo valor, vamos a tener la amplitud. No toda es la amplitud. Esto es menos A y esto es A. ¿Sí? Todo, si ustedes quieren ir de un extremo a otro, es 2A. Pero si calculamos desde 0, la amplitud es desde 0 hasta A. Ese máximo, el máximo estiramiento vertical que tiene en este caso la onda. Entonces, de un máximo a otro máximo, tenemos la longitud de onda, lambda. La frecuencia es la cantidad de veces que se produce en un ciclo, en una unidad de tiempo, ¿sí? La unidad de la frecuencia es ciclo sobre segundo, o sea, cuántos ciclos se producen en un segundo. Y esto recibe el nombre de Hertz. Se lo representa como HC, Hertz, ciclo sobre segundo. Esa es la unidad de la frecuencia. El periodo, que dijimos que es el tiempo que tarda en repetirse un máximo y otro máximo, es el segundo. Y la velocidad de propagación de la onda depende de la soga o del medio material donde se está distribuyendo. Lo que esta es clave, esta expresión, ya la vamos a volver a ver también en el onda electromagnética. Aquí dice, la longitud de onda por la frecuencia, se las escribo abajo para que no haya confusión, es igual a la velocidad de propagación. ¿Sí? Longitud de onda por la frecuencia igual a la velocidad de propagación. Fíjense que la longitud de onda está en metro,
la frecuencia en ciclo sobre segundo o 1 sobre segundo directamente, entonces queda la unidad de velocidad en metros sobre segundo. Aquí tenemos la onda longitudinal. En la onda longitudinal, ¿cómo medimos la longitud de onda? O sea, hay zonas de compresión, como dijimos, o sea que allí está la máxima, digamos, compresión. Entonces, si medimos entre una compresión y la siguiente, es como que se repite la posición, ¿sí? Ahí tenemos la longitud de onda. Y hacia la derecha vemos que se propaga en este caso la onda longitudinal. De nuevo, veamos qué representa la frecuencia de una onda. ¿Sí? Con la letra nu, o creo que para nosotros va a ser más fácil para evitar confusión, con la letra de velocidad, es directamente poner F. Entonces, la unidad de la frecuencia es el Hertz. Aquí tenemos esta onda, fíjense, la forma. Aquí tenemos otra onda, un poco más amontonaditos, o sea que la longitud más corta. Aquí más amontonaditas los valles, las crestas, digamos, y la longitud de onda más corta, y así hasta llegar, miren, a la última ejemplo de onda, cómo la longitud de onda disminuyó y aumentó las veces que hace el movimiento de ida y vuelta, digamos, de onda. Entonces, movimiento armónico simple o de vaivén, ¿no? Aquí el último ejemplo de onda, la frecuencia es mayor que el primero. O sea que lo que me está diciendo la frecuencia justamente es que, y eso lo vemos, me vengo para atrás un ratito, fíjense, si aumenta la frecuencia, para mantener constante la velocidad de propagación, porque no cambia, para mantener esa velocidad constante, si aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda. Son inversamente proporcionales. Si disminuye la longitud, aumenta la frecuencia o viceversa, porque la velocidad de propagación va a depender del medio que estemos considerando. Entonces, aquí tenemos frecuencias bajas y abajo frecuencias altas. Longitudes de onda larga arriba y longitudes de onda corta abajo. Bueno, el otro elemento, que es el que dijimos recién, que se mide de cresta a cresta o de dos lugares y se repite la forma, es la longitud de onda y se mide en metros. Periodo es el tiempo que tarda la onda en ir desde un punto de máxima amplitud al siguiente punto de máxima amplitud, o sea que se repite el movimiento. Ahí lo que tenemos es, como unidad, el segundo, como habíamos comentado. Y la amplitud es la distancia vertical que hay desde la cresta, ¿sí? Que es el valor máximo, desde la cresta hasta el cero. ¿Está bien? Esto suponiendo que estamos en el eje X, este sería una soga y este el metro. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos tiempo en segundo, y aquí en el eje Y tenemos el metro, entre dos puntos que se repiten, ¿sí? O entre dos cresta y cresta, como quieran ustedes llamarlo, lo que tenemos es el tiempo de un periodo. O sea que es un ciclo que se vuelve a repetir la forma que tiene la onda en ese momento. Entonces, una cosa, miren, aquí en el eje X tengo que representar el tiempo para poder representar el periodo. Y en el eje de las X, lo que voy a tener es la longitud de onda entre dos posiciones iguales. Ahora, si esta es la soga, y yo me fijo en este punto, a ver, sí, no, más allá, por aquí. Supongamos que me posiciono en ese punto. Voy a apoyar este puntito.
de acuerdo a lo que tenemos en el dibujo, me voy a posicionar y ahora vamos a ver. Ver. Perdí puntura, ¿no? Aquí está. Se va, no sé por qué. Me volvió a perder. Bueno. Supongamos que esta es la soga. ¿Sí? Y que empezó aquí, empezó aquí atrás. Así va a estar. Supongamos que de esa soga tomo este punto, esta partícula de esa soga. ¿Qué va a hacer esta partícula? En la foto que saqué, que es esta que tenemos a la derecha, esta partícula se encuentra aquí arriba, ¿sí? En este punto. Entonces ahora, a mí me interesa saber cómo cambia la posición de esa partícula en el tiempo. Entonces tengo que fijar la partícula y de ahí ver qué pasa en el tiempo. Una vez que fijé la partícula, supongamos que esto es esta, ¿sí? Veo qué hace con el tiempo. Y con el tiempo la partícula, fíjense, cómo va oscilando, ¿sí? De manera que toma posiciones abajo, posiciones arriba máxima y así sucesivamente. Entonces, si yo tuviera una especie de sismógrafo que va corriendo el papel y la agujita está quieta y hay un sismo, ¿vieron cómo varía la agujita la posición indicando cómo sube y baja el suelo en ese punto? Entonces, indicando el sismo, digamos, suponiendo que es una onda de tipo transversal, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esa partícula, a lo largo del tiempo, va tomando sucesivas posiciones, pero aquí estoy midiendo el tiempo. Entonces la partícula va cambiando de posición, ¿sí? Entre un máximo y un mínimo. Entonces yo puedo decir, esa partícula, esa verde que yo dibujé, supongamos un tiempo t1, se encuentra en esta posición. Un tiempo t2 después se encuentra en esta otra posición. Un tiempo t3 está aquí, está pasando, digamos, está justo ahí donde está ahora, dibujada, ahí. Entonces, no tiene amplitud en ese momento. Y un instante de tiempo después, sí, fíjense, ya logra ir para abajo. ¿Está bien? Y se encuentra en esta otra posición un instante de tiempo. Entonces, lo que tengo a la izquierda no es una foto, es la variación que tiene la partícula a lo largo del tiempo en el eje. Y aquí también es interesante y algo que les van a preguntar en el práctico. Entonces, una cosa es digamos, la velocidad de propagación de la onda, que en este caso es a la derecha, y otra cosa es la vibración que tiene la partícula en una onda, en este caso transversal, que es perpendicular. Cuando se encuentra en la máxima posición, en amplitud, la partícula, fíjense en esta posición, en ese momento no puede seguir subiendo. Entonces la velocidad de la partícula en el eje Y, ahí vale 0. Después de un instante de tiempo, supongamos que es esta, un instante de tiempo después, fíjense que ya comienza a bajar su posición. Entonces la partícula desciende. Cuando comienza a descender la partícula, ahí tiene aceleración con una velocidad que apunta hacia abajo y la aceleración que la acelera hacia abajo. Cuando pasa por este eje X, ahí la velocidad es máxima y la aceleración es nula. Sigue de largo por inercia, llega a esta posición máxima, se vuelve a detener ahí, y la velocidad vale 0, no se puede estirar más y vuelve inmediatamente. Entonces, lo que hace la partícula, en este caso, es ir tomando sucesivas posiciones
en los distintos puntos, ¿sí? Entonces, a lo que voy es en una onda transversal que hay una velocidad de la partícula que es perpendicular a la velocidad de propagación de la onda. Son dos cosas distintas. La velocidad con la que se propaga ese pulso, esa perturbación, y otra cosa es la vibración que tiene la partícula en cada punto, en este caso de la zona. Bueno, esa velocidad de propagación de la onda viene dado por, si es una onda transversal o longitudinal, una soga, por ejemplo, viene dado por F, la magnitud de la fuerza que le aplicamos al extremo, sobre la densidad lineal de masa. Aquí la tenemos, la densidad lineal de masa, que es la masa sobre la longitud mu, que es la masa de la soga dividida en la longitud de la soga. Por lo tanto, la densidad lineal de masa es kilo sobre metro. Y en el caso en que lo que haya son compresión, ¿sí? O sea, cambia la densidad, entonces vamos a hablar de velocidad que se transmite en una corteza de terrestre, por ejemplo, se comprime y se descomprime como si fuera un resorte. Entonces hablamos de módulo de compresión o compresibilidad beta, ¿sí? Y de densidad volumétrica, que es So, como la masa, pero aquí lo dividimos por el volumen. O sea que aquí tenemos kilogramos sobre metro cúbico. Esta F es la fuerza que actúa en el extremo de la soga para producir la perturbación, darle de alguna manera ese impulso. Esta F ustedes van a ver, la pueden ver como fuerza, o hay libros que la trabajan como tensión, pero es la fuerza, ¿sí? Y mu, como dijimos, la densidad lineal de masa. Si ustedes se toman la tarea, digamos, de reemplazar las unidades de fuerza, la unidad de densidad y sacarle la raíz cuadrada, sería interesante que lo hagan para verificar realmente que la velocidad, ¿sí?, es igual a comunidad metro suficiente. Y en el caso de la velocidad en un sólido, en una transmisión de la onda en un sólido o en volumen, entonces también pueden verificar, y aquí el módulo de compresibilidad es la variación de presión que hay en un determinado material, ¿no? Como dijimos, podría haber sido un sismo, y en ese caso lo que se está evaluando, cuánto se comprime y descomprime y cómo va avanzando o propagándose. Bueno, nosotros estudiamos una onda. La pregunta ahí es, ahora, en un punto, ¿qué pasa si llegan 2 ondas o 3 ondas o así sucesivamente? ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. En un punto lleguen o confluyan varias ondas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una onda de esta forma, y aquí tenemos una onda exactamente de la misma forma, pero son 2 ondas distintas. Y estas ondas llegan, supongamos, a un determinado lugar, superpuestas, y miren, coinciden los 2 máximos. O sea, el máximo de la onda de arriba coincide con el máximo de abajo. Lo mismo ocurre en el siguiente máximo, tienen la misma longitud, tienen la misma frecuencia, ¿sí? Y encima en este caso tienen la misma amplitud, no necesariamente ocurre eso, pero bueno, en este caso también tienen la misma amplitud. Y llegan en fase, porque con una es máxima, la otra también es máxima, y así sucesivamente. Entonces lo que se hace es lo siguiente: sumar punto a punto cada una de las ondas. ¿Y qué se obtiene? La onda resultante es una onda cuya amplitud es el doble de la original, conserva la frecuencia y conserva la longitud. O sea que lo que se sumó fue la amplitud. Veamos en este otro ejemplo. Tenemos la misma onda, pero la de abajo está desplazada con la de arriba.
desplazada a media longitud de onda. ¿Por qué? Porque fíjense que donde iba lo máximo ahora, que era aquí, se corrió, entonces ahora entra lo mínimo. Entonces está corrida media longitud. Entonces cuando uno es máximo, la otra es mínima. Cuando esta es mínima, la otra es máxima. Conclusión, con la misma longitud, la misma frecuencia, la misma amplitud, nada más que desfasada media longitud de onda entre una y la otra, ¿qué pasa? Se suman un máximo con un mínimo y se anulan entre ellas. La onda resultante es cero, no hay onda. ¿Sí? En el primer caso, como se aumenta el tamaño, la amplitud, se habla de interferencia constructiva. En el segundo caso, como se anulan las dos, se habla de interferencia destructiva. ¿En qué consiste entonces la interferencia de ondas? En la superposición de las ondas. Entonces, por ejemplo, tengo una onda de 1, de esta forma, este es el caso más general. Tenemos una onda de 2, de esta otra forma. Tenemos una onda de 3, fíjense que cambió la amplitud, cambió la longitud, cambió la frecuencia. Entonces, son 3 ondas distintas. El resultado de la suma de las 3 en un mismo cuerpo, por ejemplo, en una cuerda de guitarra, ¿sí? ¿El efecto cuál es? El efecto es que, sumada a las 3, se produce esta forma. ¿Y cómo se hace eso? Entonces lo que tenemos que hacer es fijar, si nosotros aquí tenemos a lo largo del eje X, o sea que estamos midiendo posición, partículas, supongamos que nos interesa esta partícula en la posición X0. En esa misma posición, esa onda, esa partícula se encuentra en esta posición. ¿Sí? Se encuentra en esta posición. Sigo con la misma partícula, con la misma posición que me interesa. Esa partícula, si fuera solo la onda de abajo, estaría en esta otra posición. ¿Sí? La posición sigue siendo la misma. Sigo para abajo, está en esta onda. Pero aquí cambió la posición en el eje vertical. Conclusión. Lo que vamos a hacer es sumar este pedacito, este I0, más este I'0, más este I'0, 0, y el efecto ¿cuál va a ser? La suma de los tres va a ser esto. ¿Sí? Entonces, la partícula de esa cuerda o de esa soga va a tener en este punto esta amplitud. Entonces va a venir aquí arriba, ¿por qué? Por el efecto superpuesto de las tres ondas en ese punto. Supongamos esta que está en 0, esta posición, ¿sí? ¿De dónde viene? Viene de este 0, de este 0 y de este 0. O sea que justo coinciden los tres, no hay movimiento, o bien puede ocurrir, como en este caso, aquí tengo una posición negativa, aquí parte es positivo y parte negativa, o sea que algo amortigua que sea tan negativo, y aquí algo para arriba, pero aquí también tiene un poquito para abajo. En definitiva, gana lo negativo, se va la onda para abajo. ¿Sí? La suma es punto a punto de la onda. Por cada posición hay que ir sumando las posiciones en el eje Y que va tomando. Esto lo podemos hacer, digamos, en forma aproximada, haciendo las cuentas, o directamente lo que se hace, obviamente, más rápido, es ponerle incorporar en la computadora, en Excel, por ejemplo, la ecuación de la onda 1, la 2 y la 3, y pedirle que vaya sumando punto a punto, y de esa manera podemos encontrar cuál es la onda total. Bueno, dijimos que la onda transmite energía, no transmite materia. Entonces, tenemos que encontrar cuál es la expresión
que nos está diciendo qué cantidad de energía puede transmitir la onda. Hablamos, por ejemplo, de los sismos, que son liberación. Cuando nosotros estamos, en este caso que yo estoy hablando, lo que estoy emitiendo, ¿sí? La voz, es energía que sale de mi garganta y llega a los oídos de ustedes, a los oídos de ustedes. Esa energía, ¿sí? Transmitida por una onda, está representada aquí la onda que avanza a la derecha, que pasa por un determinado volumen, y ahí podemos medir la cantidad de energía transmitida, viene dado por esta expresión. 2 pi al cuadrado, o la densidad del medio material donde se transmite, por el área transversal, por la frecuencia, por el tiempo, perdón, esta es la velocidad, por el tiempo, por la frecuencia al cuadrado, la frecuencia va al cuadrado, por la amplitud de la onda, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿de qué depende la energía transmitida por la onda? De la densidad del medio material, de la superficie transversal, a mayor superficie, mayor energía transmitida, de la velocidad de propagación de la onda B, ¿sí? Del tiempo que está transmitiendo, o sea que nosotros podemos calcular si ustedes quieren la energía por unidad de tiempo, de la frecuencia, a mayor frecuencia, fíjense que elevado al cuadrado, mayor energía. Por eso es que las ondas energéticas se dicen que tienen mayor frecuencia, las frecuencias altas, mientras que las frecuencias bajas corresponden a ondas menos energéticas. Y de la amplitud, por supuesto, mayor amplitud, en este caso está elevada al cuadrado, mayor energía transmitida. Yo les decía recién que podríamos calcular cuál es la energía transmitida por unidad de tiempo. La energía transmitida por unidad de tiempo, nosotros lo vimos en energía, es la potencia transmitida. Y es la energía sobre el tiempo, o el trabajo realizado por unidad de tiempo. Y bueno, queda la expresión de arriba, nada más que sin la variable. Y ahora, si calculamos cómo se proyecta esa potencia, se propaga por unidad de superficie, entonces esa potencia transmitida distribuida a una superficie, ¿sí? En este caso 4pi por h cuadrado, lo que obtenemos es la intensidad de la onda. Entonces la intensidad es la energía transmitida por unidad de tiempo y por unidad de superficie. Y eso, fíjense que depende de nuevo de la frecuencia, del área, de la amplitud, perdón, de la frecuencia, de la amplitud, y bueno, de la densidad y de la velocidad de propagación. Fíjense en que a mayor radio, a mayor distancia, digamos, que se transmite, que se distribuye esa energía, menor es la intensidad. Entonces tenemos la intensidad de una onda como la potencia transmitida a través de una superficie unitaria perpendicular, a través de una unidad de superficie que sea perpendicular a esa fuente que está transmitiendo la onda, o produciendo la onda. Vamos a ondas sonoras. Las ondas sonoras son en particular ondas longitudinales. Entonces, supongamos, en una primera mirada tenemos zonas de compresión, zonas de rarefacción, o sea, donde hay menos partículas, zonas de compresión y así sucesivamente. Lo que se va transmitiendo es la compresión de las partículas, por ejemplo, de aire. Esa zona de compresión significa que tiene mayor densidad, lo vimos al inicio de esta teoría. Y la zona de rarefacción tiene menor densidad. La zona de compresión hace que las partículas estén más cercas, las zonas de rarefacción, las partículas están más distribuidas a mayor distancia. Entre un lugar de compresión y el siguiente de compresión,
lo que tenemos, si medimos esa longitud, esa distancia, es una longitud. Entonces ahora quiero que vean esto. Una partícula, en este punto, pongamos aquí el color verde, no oscila perpendicular a la dirección de la propagación, oscila de esta manera, paralela a la dirección de propagación. Entonces, en algún momento, esta partícula se encuentra en este lugar, entonces en ese caso forma parte de la compresión, y en otro momento vuelve a su posición original, zona de rarefacción, y en otro momento avanza y se comprimen todos aquí, zona de compresión. O sea que el movimiento de vaivén de la partícula es alrededor de su posición de equilibrio, y de nuevo, no es que esta partícula se desplaza para poder transmitir la onda, sino que lo único que hace es producir un movimiento de vaivén, y en ese vaivén impacta con otra partícula y le va transmitiendo ese vaivén, y así sucesivamente, y de esa manera se va transmitiendo la onda. O sea, transmitirle ese vaivén, ese ida y vuelta, ese movimiento armónico simple, y transmitirle el virus. Entonces nosotros podemos representar la onda sonora de dos maneras. Analizando qué pasa, por ejemplo, con la posición en función de la amplitud, o sea que tenemos Y en función de X, o lo que podemos hacer, como tenemos aquí en el eje de XY, en el eje X estamos representando posición, aquí estamos representando la posición, y en el eje Y, fíjense, estamos representando presión. Esta presión está dada en. Entonces, en esta posición, la presión es máxima. En una posición, aquí por ejemplo, una determinada posición posterior, ¿sí?, disminuye la presión, es baja. En la siguiente, en otra posición, tenemos otra cresta, presión alta, y entre cresta y cresta lo que vamos a tener la longitud de. Pero en este caso, la onda en qué consiste, en la variación de la presión. Hablamos de una onda sonora, hablamos de onda de presión, ¿sí? Onda de presión. Entonces una onda sonora la podemos representar como una onda de presión. Y básicamente, ¿qué es entonces? Es una onda mecánica longitudinal, ¿sí?, y que lo que se transmite es la compresión y la rarefacción, o sea que la vibración de la partícula es paralela a la propagación de la onda, a la dirección de propagación de la onda. Cuando la onda tiene lugar en un medio líquido gaseoso, se denomina onda acústica. Cuando a esa onda la podemos escuchar, nuestro oído la capta, se llama onda sonora. Entonces, podemos tener transmisión de ondas longitudinales, ondas digamos, por compresión y rarefacción, por ejemplo un sismo. Ahora, si esa transmisión es audible, hablamos de onda sonora, o sea, si la podemos escuchar. Muchos dicen, por ejemplo, cuando está llegando un sismo, y a mí me ha pasado, y sentí como si fuera un camión que se acerca. Y es el sismo, ese movimiento, cuya vibración es captada por nuestro oído. En el aire, el sonido viaja a una velocidad de 334 metros sobre segundo, a 0 grados centígrados. Y el oído humano, ¿sí?, percibe sonidos entre 20 Hz y 20.000 Hz. Ese es el intervalo audible. Fuera de ese intervalo, el oído normal común no capta sonido, no capta la onda acústica, ¿sí? No somos sensibles fuera de ese intervalo.
Veamos cómo cambia la velocidad en el aire de la onda sonora. Dijimos que depende también de la bibliografía. 0 grados, 332 metros sobre segundo. A 20 grados, 344. A 40 grados, 356. Esa es la velocidad de propagación. Fíjense que al aumentar la temperatura va aumentando la velocidad. ¿Por qué será? Y también se puede propagar no solo en el aire, sino en otros medios. Yo tengo la imagen de esas películas de cowboy, para saber si viene el tren, el cowboy pone la oreja sobre la vía del tren en el desierto, y bueno, se ve que se siente ese sonido y más o menos podría calcular a dónde está o cuánto va a demorar en llegar. Entonces quiere decir que los medios materiales distintos del aire también transmiten sonido. El caucho tiene una velocidad de sonido de 60 metros por segundo, el vapor de agua 500 y disminuye, el cobre 5000, el cemento 4000, el vidrio tiene 5700 metros sobre segundo y el acero 6000 metros sobre segundo. Quiere decir que con los materiales son más compactos, mayor es la velocidad de transmisión del sonido. En el caso del aire, habíamos dicho por qué al aumentar la temperatura aumenta la velocidad, y bueno, porque las partículas se están moviendo más, tienen mayor energía cinética, chocan más entre una y la otra, entonces no es que tengan tanto espacio como para poder moverse, sino que chocan mucho entre ellas porque tienen mucha energía cinética. Y eso hace que se comuniquen más rápidamente el avance de la onda sonora, por lo tanto aumenta su velocidad. Así como hablamos en ondas mecánicas en general de las características, vamos a ver escuchar algunas características del sonido. Por ejemplo, hablamos de la sonoridad, de la cualidad que permite clasificar si un sonido es más fuerte o más débil, más fuerte o más débil, ¿sí? Depende de la intensidad de la onda, o sea, de la potencia transmitida por unidad de superficie, ¿sí? Y a mí me pasa, yo calculo que ustedes también, cuando se ponen cerca de ¿cómo se llama? Esos equipos de música, que pueden tener 300 watts o 900 watts, ¿sí? La diferencia que hay es impresionante. Y eso tiene que ver con la sonoridad. Tono. Es la cualidad que nos permite determinar si un sonido es grave o si es agudo. Bueno, no me sale mucho porque no sé cantar, pero el grave, ¿sí?, está relacionado, como el agudo también, con la frecuencia. Y ahí aprovechamos y hacemos otra clasificación. Los sonidos que están por arriba de los 20.000 Hz, ¿sí?, o las ondas sonoras por arriba de los 20.000 Hz, se denominan ultrasonidos. Mientras los que están por debajo de los 20 Hz se llaman infrasonidos o infrasónicos. Timbre es aquello que nos permite distinguir entre los sonidos que tienen la misma sonoridad, ¿sí?, la misma intensidad, y son del mismo tono. Entonces, es alguna cualidad, digamos, que nos permite diferenciar, ¿no?, esos sonidos, ¿sí? Y bueno, esto lo voy a explicar un poquito más cuando hablemos de interferencia de ondas, que también hablamos de ondas sonoras, y el efecto que se produce entre los armónicos y sobretonos. Básicamente esto es un tema que les interesa mucho a los músicos. Entonces tenemos una frecuencia fundamental, ¿sí?, y acompaña normalmente esa frecuencia fundamental otros sonidos, ¿sí?, que nos están determinando el timbre de cada sonido.
¿Mm? O sea, nos permite distinguir, por más que tengan la misma intensidad o la misma sonoridad, que sean del mismo tono, nos permiten distinguir un sonido, supongamos de guitarra, que de violín, por ejemplo. O sea, hemos hablado recién de qué es lo que pasa cuando tenemos superpuesto una frecuencia fundamental, que ya vamos a estudiar ese tema, con otros armónicos o sobretonos, que se llaman. Entonces, de nuevo, podemos tener ondas de presión, una onda 1, una onda 2, pueden llegar superpuestas exactamente igual, en ese caso tenemos una interferencia constructiva, ¿sí? Una onda combinada, lo que nosotros escuchamos, o podemos tener también distintas ondas, dos ondas, por ejemplo, con frecuencias, fíjense, muy parecidas. Que es el otro ejemplo, supongamos aquí tenemos 40 Hz y la onda de abajo tiene 50 Hz. La diferencia es muy poca. Pues aquí tenemos 40 ciclos sobre segundo y abajo 50 ciclos sobre segundo. Entonces, fíjense que es muy poquito lo que se diferencia en la de arriba de la de abajo. Superponer las dos nos lleva a tener la onda de abajo. Entonces hay zonas donde se superponen y hay zonas donde se destruyen, digamos. Entonces el efecto es zonas de mayor amplitud, como estas que estoy señalando aquí. Entonces tengo la primera, tengo la segunda, tengo la tercera, y zonas donde prácticamente no hay sonido, ¿sí? Hay muy pequeña reducción. Entonces esto se llama pulsos, ¿sí? Entonces hay zonas en las que es como que está encapsulada la energía en esos paquetes, después viene prácticamente a cero y luego de nuevo aparece la amplitud, luego de nuevo se interfieren definitivamente, entonces se llama pulsos. Los casos en que se superponen ondas que son medio parecidas reciben el nombre de pulsos. Un músico detecta esos pulsos, o sea, cuando está, por ejemplo, calibrando un equipo de música, una guitarra, y bueno, está calibrando, no me acuerdo el nombre que tuvimos recién, para vibrar, que se usa para vibrar, el diapasón, con un diapasón y la guitarra, entonces el diapasón emite la longitud de su onda sonora y emite, de ahí trabajo con la cuerda de la guitarra y le hago emitir. Entonces, un buen músico que capta que hay estos paquetes, estos pulsos, o sea, estos pequeños fluidos. Entonces, lo que tiene que buscar justamente es que las frecuencias sean tan parecidas como se pueda, de manera de que realmente la guitarra esté funcionando adecuadamente en los fluidos, sino que sea música lo que se salga de eso realmente, ¿no? Bueno, y esta parte que viene ahora también es muy interesante y de aplicación, por lo menos para los seres humanos. Y podríamos, si vamos adaptando, para otras especies que tienen la capacidad de escuchar, ¿no? Y vamos a hablar de intensidad de sonido. Está valorada cuál es la intensidad a partir de la cual nuestro oído escucha, nuestro oído oye. Y se recibe el nombre de ICI. Esa es la base, digamos, de donde parte nuestra sensibilidad con respecto a la intensidad del sonido. Y 0 es 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. O sea, la intensidad que nuestro oído capta es mínima 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Entonces, hay otras intensidades más altas, menos que esa, nuestro oído no lo capta, pero hay intensidades más altas, ya vamos a ver ejemplo. Entonces, Bell fue el que estudió este tema, y él ideó una
una forma de medir la intensidad del sonido y la representó con la letra beta, pero tuvo que usar la función logarítmica, que era la mejor forma de representar la forma en que nuestro oído va captando la intensidad. Entonces, primero, vamos a dividir la intensidad. Pongamos, pasa una moto cerca de nosotros, se mide esa intensidad, se la divide por la intensidad de base, o sea que estamos midiendo cuántas veces la intensidad de la moto es superior a la intensidad que nosotros podemos escuchar, y se le calcula el logaritmo. Lo que estamos aquí calculando es justamente con base 10, ¿sí?, el resultado de este logaritmo, y después de eso se lo multiplica por 10 y obtenemos esto. La intensidad se mide en decibelios. Lo que mide entonces es la relación entre la señal y el sonido de cualquier fenómeno. Entonces, si es 0, o sea, si nosotros estamos escuchando la base a partir de la cual podemos captar la intensidad, entonces nosotros tenemos I0 sobre 0. Y eso es 1. Entonces aquí tenemos logaritmo de base 10, 10 a la 1, logaritmo de 10 a la 1, 0. Así que este resultado nos da 0. 0 por 10, 0. Entonces tenemos 0 decibelios. Se mide en Bell y la unidad es el decibelio, ¿sí? Y la amplitud máxima que podemos escuchar o soportar es la de 120 decibelios. Entonces, el oído aproximadamente humano percibe 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, lo que se llama el umbral de audición, ¿sí? Hasta un watt sobre metro cuadrado, que se considera que es umbral del dolor. O sea, nuestro oído recibe esa intensidad con mucho dolor. Y bueno, esto lo sabemos también que depende de las personas. Pero cuando nosotros nos acostumbramos a escuchar cada vez con mayor intensidad, es como que el oído va perdiendo sensibilidad, y eso se está demostrando de alguna manera en esta época por el uso de los celulares o el tipo de música que van directamente conectados al oído, ¿no? Entonces cada vez parece que necesitamos escuchar con más intensidad, aumentamos el volumen y lo que hacemos es que el oído vaya perdiendo esa sensibilidad. En el intervalo de los sonidos que podemos oír, el sonido insoportable es 1 billón de veces más intenso que el casi inaudible, por lo que la unidad de watts sobre el metro cuadrado no es práctica. Por eso es que pasamos a la unidad logarítmica. Y aquí tenemos ejemplos. No veo la punta. Ahí veo más. Entonces, la palabra susurrada, ¿sí?, y la palabra que se grita va entre 30 y 80 decibelios. En clase, un aula, donde son varias personas hablando, entre 40 y 80 decibelios. Automóviles, entre 50 y 90. ¿Sí? Discotecas, entre 85 y 115. Una sirena de alarma, por ejemplo, entre 90 y 120 decibelios. Nosotros vimos que el límite son los 120. Entonces, aquí tenemos separado en verde, ¿sí?, que no hay riesgo para nuestro oído, o sea que hasta los 80 decibelios, patio de recreo, estamos sin ningún problema. Entre 80 y 90, luz amarilla, ¿sí?, y a partir de ahí comienza
la zona de peligro, porque la intensidad es tan alta que puede llegar a ser muy dolorosa. Una perforadora, y esto también se mide en el tiempo, ¿no? O sea, mucho tiempo escuchando lo mismo, también puede producir el mismo peligro. Un martillo neumático, por eso que las personas que trabajan rompiendo, por ejemplo, el asfalto, se colocan protectores en los oídos. El despegue de un avión es 130 decibelios. Por eso, no sé si ustedes ven que las personas que dirigen, abajo tierra, cuando está por salir de un avión y prende sus motores, enciende sus motores, tiene colocados protectores en los oídos, y los aeropuertos generalmente están en zonas aisladas, ¿no? Bueno, una explosión, etc. Un tiro, una escopeta o algo que suene cerca del oído puede causar que el oído a la larga, después de un tiempo, vaya perdiendo sensibilidad. ¿Qué aplicaciones tenemos? Bueno, en biología, por ejemplo, y en medicina, las ecografías que se hacen con ultrasonidos, ¿sí? Digamos que se van complementando las técnicas. Rayos X se puede hacer, pero bueno, ahí se ve la parte más dura con los huesos, y la parte más blanda se ve con los ultrasonidos. Después, también el sonar o el radar, ¿no es cierto?, utiliza los ultrasonidos para detectar, por ejemplo, manco de peces. Aquí tenemos el oído. De la oreja, digamos, es el canal auditivo externo, donde ingresa. O sea, lo que tenemos aquí es aire que está siendo comprimido y descomprimido. Esa variación de compresión o de presión ingresa, ¿sí? Llega hasta el tímpano, ¿sí? Y bueno, y después sigue tocándose con otros elementos del oído, hasta que es captado esa señal por el nervio y llevado al cerebro para ser procesado. Entonces, la onda sonora es captada por el pabellón auditivo. De allí pasa al conducto auditivo. Y esto lo vemos en los animales, ¿no? Tienen la capacidad inclusive de mover la oreja, como van detectando ese cambio de expresión, ¿no? Pasa al canal auditivo externo, llegan al tímpano, que es una membrana, todo esto es parte del oído externo. Luego aquí se produce una vibración de esa membrana que se transmite al martillo. El martillo está conectado con el yunque va con el estribo, ¿sí? Y ahí se conecta con esta especie de caracol, que es la cóclea, y adentro tiene unos vellos que vibran, ¿no es cierto?, al producirse todo este sinnúmero de vibraciones que se van transmitiendo, y al vibrar se transmite como señal al nervio, que lo capta como señal, ¿sí? Y de ahí se transmite al cerebro. Bueno. Terminamos aquí la teoría de hoy. Les voy a dejar explicado, aparte, el tema de la superposición de las ondas, para que analicemos allí también qué pasa con esto que hablamos de la frecuencia fundamental. Es un temita muy específico, y seguiríamos en la próxima clase con la parte de ondas electromagnéticas y la luz, el fenómeno de la luz. Les dejo descansar un rato, ya está subida la guía de trabajo práctico, y en una hora más o menos subo la teoría, un poco más de una hora, ¿sí?, cuando la procese. Hasta luego, chicos.
Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. No había leído del puntero azul. Yo tampoco lo veía, por eso me animé a ponerlo al láser. Y que cambié de máquina y aquí la tengo en la pantalla, que es poco sensible. Bueno, nos vemos, chicos, que anden muy bien. Éxitos para el viernes.